Bueno, deciros que para mí es un auténtico placer poder lanzaros unas cuantas preguntas. También decir que aquí hay un poco de trampa porque tenemos relación, no hemos hablado previamente, ayer tuvimos una cena, estuvimos hablando unas cuantas cosas. En Tecnalia trabajamos siempre, vamos a decir, dentro de una cierta esquizofrenia que tiene que ver con los ritmos de adopción de la tecnología, los ritmos de generación de conocimiento, los ritmos de transferencia. Yo suelo dibujar, para hablar de las tecnologías, o suelo pintarlo siempre en dos ejes. Un eje que tiene que ver con, vamos a decir, si estamos en un momento de hype o de escepticismo con ciertas tecnologías, ¿no? Aquí la curva de Gartner siempre lo pinta, ¿no? El tema del hype, luego viene la desilusión, luego la productividad. Pero bueno, siempre estamos en momentos bastante locos de hype y vamos a decir, un cierto escepticismo con la tecnología. Y luego tenemos otro eje que es, vamos a decir, bastante más estable, que tiene que ver con el estado del arte, el estado del arte de la investigación básica, la investigación, vamos a decir, más de frontera, con la adopción, el estado de la práctica, ¿no? Lo que realmente se está utilizando. Y esto aplica en todos los entornos, aplica desde luego en el mundo de la salud. En esta mesa lo que os propongo es hablar de la parte de los retos, ¿no? de qué retos, qué barreras, qué obstáculos encontramos a la hora de hacer que ese tránsito desde el estado del arte, desde la investigación, al estado de la práctica sea lo más corto posible, porque es lo que nos interesa a todos, sin anticiparnos demasiado. No vaya a ser que hagamos lo que no queremos, un prueba y error. Y también calibrando, ¿no? este tema de hype, escepticismo que muchas veces tenemos con las tecnologías. Entonces, la primera pregunta quería lanzársela a José porque, bueno, deciros que para mí vosotros sois un ejemplo de generosidad, los cuatro. Hablábamos de la generosidad rentable, la generosidad bien entendida. Vosotros sois un ejemplo de generosidad porque vosotros cuatro, aparte de vuestra práctica clínica, vuestra práctica profesional, estáis muy implicados en diferentes sociedades y asociaciones. Es decir, que dais además a todo lo que es el colectivo y al final dais a la sociedad, ¿no? José, tú desde tu posición en la Asociación Española de Cirugía, me consta que bueno, tienes una práctica alrededor muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la cirugía robótica, obviamente, pero no solo con la práctica clínica, también con la formación, la telementorización. ¿Nos podrías dar algunas claves de dónde ves los retos para poder hacer que este viaje del estado del arte, el estado de la práctica, sin volvernos locos entre el hype y el escepticismo, sea lo menos difícil posible? Bueno, primero, muchas gracias. La pregunta es completamente pertinente y la respuesta viene de un early adopter. Yo llevo haciendo cirugía robótica desde el 2013 y al principio yo decía, esto no va a ningún lado. Y ahora creo que, sinceramente, sin la robótica, la cirugía, por lo menos que es mi ámbito, probablemente va a tardar mucho en dar los saltos que ha ido dando en los últimos 15, 20, 30 años, ¿no? Yo creo que hemos de conceptualizar la robótica en dos partes. La parte clínica, de práctica clínica, es decir, son dispositivos que te hacen ser más precisos, que nos hacen llegar más lejos, que mejoran resultados. Y la otra parte, es decir, no nos equivoquemos, un robot es la mejor oportunidad, tienes una esponja de datos para digitalizar el proceso quirúrgico. Entonces, esa segunda parte todavía falta. Y volviendo un poco de pies a tierra en cuanto a formación, yo creo que lo bueno que ha tenido la implementación de la robótica ha sido, uno, la estandarización de los procesos. Es decir, una aspirina en Alemania debe funcionar igual que en España o que en Singapur. Pues gracias a la robótica estamos protocolizando y haciendo que todas las intervenciones sean cada vez menos cirujano dependiente. Decíamos en una charla que la robótica, robot killed the surgical star, pues es que es verdad, porque estamos democratizando. Entonces los resultados, que al final es lo que cuenta, lo que le pasa a los pacientes, son cada vez más homogéneos. Sin embargo, el contexto actual de la robótica en la cirugía que yo hago, cirugía abdominal, pues está muy marcado por que no es un monopolio, pero prácticamente está todo muy marcado en cuanto a que hay una compañía que lidera mucho el sector. Y esa compañía además ha sido muy hábil porque ha visto en la formación parte de su negocio. Entonces, el primer reto es asumir que la comunidad científica, las sociedades científicas, en este caso la Asociación Española de Cirugía, debe tomar parte en cuanto a que la formación no puede quedar en manos de la industria o de terceros. En segundo lugar, el desarrollo de aplicaciones que nos permitan demostrarle al sistema que es posible la telecirugía, que es posible la telementorización. Y eso ya está. Nosotros
En Germans Trias lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando. Eso hay que creérselo y hay que hacerlo factible y que la población, la sociedad lo perciba como algo seguro. Yo creo que los pilares son formación, estandarización y sobre todo comunicar muy bien lo que está pasando con la robótica y entender que va a llegar a todos los ámbitos. En una segunda fase, el poder utilizarlo como dinamizador fundamental de la digitalización, es decir, la integración de los datos radiológicos, biológicos, y hacer sobre todo una toma de decisiones mejor, no solo en el quirófano, global, es la fase que nos falta. Yo creo que está bastante más cerca de lo que creemos. Estabas comentando, bueno, ciertos retos que son, vamos a decir, bastante básicos, son retos realmente que podemos hasta extrapolarlos a otros sectores, más allá de la salud, ¿no? Todo el tema de los datos, la estandarización, etcétera. Y a veces, y esto, la pregunta es para Julián, yo creo que en esta visión entre el hype, el escepticismo, el futurismo, Julio comentaba el tema Star Wars, que no hay médicos, no hay cirujanos, no hay enfermeras, ¿no? A veces, yo creo que corremos a veces el riesgo de perseguir a veces unicornios, ¿no? O cosas que son realmente todavía pues, no son posibles, o si lo son, tienen un plazo de adopción mucho más lento. Julián, tú desde tu práctica diaria con pacientes en todo el mundo de la cardiología, etcétera, comentábamos, ¿no?, en una conversación previa cómo a veces intentamos alcanzar el pico del Everest cuando realmente hay otros picos mucho más rentables o mucho más eficientes en cuanto al alcance que tienen que tener. En particular hablamos del rol de la inteligencia artificial. Julio ya lo mencionaba, ¿no?, la cantidad de tiempo que tenéis que dedicar los profesionales a procesos que en principio no son vuestro mayor aporte de valor. ¿Qué retos ves ahí a la hora de poder hacer una adopción inteligente, eficaz de la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias, Joseba. Gracias a Tecnalia por contar conmigo. Bueno, yo estoy ilusionadísimo con la inteligencia artificial. Me recuerda cuando recibía un TVO de Spiderman, que era pequeño, porque digo, este lo va a solucionar todo. Y es un poco esto lo que uno piensa. Y luego te encuentras con la realidad. La realidad es que a veces me fastidia. Por ejemplo, a los estudiantes, cuando vienen y tienen un examen así, les mandaba un trabajo y les subía la nota. Ahora ya no les puedo hacer eso, porque tiene que ser examen oral, porque el trabajo se lo hace ChatGPT en 0, Los pacientes vienen mucho más informados. Los residentes me engañan con muchas cosas en el servicio porque tienen una agilidad mental, etc. Pero yo me planteo en la práctica diaria y digo, a ver, Jesús y Julio han tocado muchísimos temas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa es que yo tenga un paciente delante. Y entonces, como han dicho, hay estudios que demuestran que el 50% del tiempo o más se dedica a tareas burocráticas. Lo siguiente es decir, ¿pero quién ha organizado esto? Y es que en el hospital, que es, como decía Jesús, la sanidad es tremendo, te encuentras con que aprenden las frases de es que esto añade valor. Un momento, ¿valor a ti? O sea, llaman valor a la comodidad propia, a trabajar más a gusto. Pero ¿cuántos de vosotros, si os operáis de una hernia, podéis decir, oye, aquí hay mortalidad 0, porque nadie que opera una hernia tiene mortalidad 0. Infecciones, mira, aquí 3%, en el otro 7%. Van a trabajar unos a los 5 días, otros a los 8. Si nadie mide resultados en salud, siento mucho decirlo, pero todos los políticos dicen que se miden resultados en salud. No medimos resultados en salud. Con lo cual, ¿qué hace falta para que la organización funcione? Autoritas. ¿En qué la basas? En resultados, porque tú lo justificas y dices, mira, para tener estos resultados es mejor que el médico se dedique a, vuelva a la consulta. Yo te miro a ti y voy a entender inmediatamente lo que te preocupa, con lo cual ya la ayuda para mejorar tu calidad de vida va a ser muy importante. Y ahora lo que me gustaría ya desde el punto de vista práctico es hablar contigo, que alguien estuviera escuchando, que puede ser, llámalo como quieras, un ente cualquiera, que tomara nota y me tradujera bien lo que yo estoy diciendo, que si yo te estoy pidiendo analítica y pruebas, etcétera, las vaya pidiendo, que además a ti te organice bien la vida para que las puedas hacer de la forma que tú como personita pierdas el menor tiempo posible, y que luego me generara un informe que no fuera como un jeroglífico, que es el que os damos habitualmente. Un informe para los médicos, que podía tener términos, otro informe para los pacientes, en lenguaje plano y natural,
otro para la enfermería y otro para los médicos de atención primaria. Es decir, nosotros pedimos cuestiones prácticas y objetivas. ¿Esto tú crees que lo saben los responsables de digitalización de las consejerías o del Estado? No, porque no hay ninguna colaboración. Entonces, estamos vendidos. O sea que nosotros sí sabemos lo que queremos, pero no nos lo dan. Por lo tanto, ¿crees que hay una necesidad de generar unos canales de comunicación, ¿no?, más basados en la demanda vuestra profesional, hacia los que yo, desde luego, en Tecnalia tengo un rol de provisión, al final, de tecnologías digitales, los que proveen estas tecnologías digitales, ¿no?, en lo que es vuestra práctica? Carlos, tú antes me contabas que casi tú y yo empezamos a hacer temas de lo que hoy día se entiende como inteligencia artificial, pues por ahí, en los 90, ¿no?, casi al mismo tiempo. O sea, tú has sido vamos a decir, un entusiasta de todas las tecnologías digitales y lo sigues siendo, por lo que me has contado. Y entiendo que compartes bastante la opinión de Julián. En el campo de la neumología, lo primero, darte gracias a todos, pero ahora que estamos en pico de gripe, entiendo que tienes que tener tú ahora un pico bastante especial. En el campo de la neumología y también la cirugía torácica, ¿qué retos ves, además con este know-how que tú tienes, también de ese criterio de las tecnologías digitales? ¿Compartes las ideas que ya se han dado? ¿Tienes alguna perspectiva diferente a dar? No, comparto totalmente lo que han dicho, o sea, punto por punto, exactamente igual. Es importante, primero, que cuenten con nosotros. Tuvimos una reunión en el INCIBE precisamente y dijimos eso. Se ha desarrollado todas las tecnologías, muchas veces sin contar con los principales usuarios, que son los médicos, enfermeras, etcétera. Y es fundamental contar con nosotros, porque si no, eso no va a triunfar como tal. La otra cosa es la importancia de aplicar esto y ser realistas y medirlo como tal. Es fundamental que todos colaboremos, es decir, nosotros desde la parte médica nos puede gustar más o menos lo que es el estar en este tema y demás, pero tenemos que tener, pues eso, ingenieros, gente que nos escuche, que sepa lo que necesitamos, lo que has comentado, pero al 100%, es decir, necesitamos algo que nos quite esos tiempos que nos quitan mucho tiempo de consulta y que nos pueda ayudar precisamente esa inteligencia artificial. Obviamente hay que aplicarla a todos los campos, al campo asistencial, al campo formativo, al campo de gestión y al campo de investigación. Antes lo comentabas muy bien, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en muchas de nuestras especialidades es la calidad de los datos. El radiólogo tiene muy buena calidad de datos porque ve imágenes, etcétera y demás. Los patólogos ahora empiezan a tener lo que se empieza a digitalizar también. Pero lo que es la interpretación del lenguaje natural, si no escribimos en la historia, pues no, esos datos no van a existir. Con lo cual tenemos que trabajar en ello. Y es fundamental lo que has dicho, es decir, hacemos historias clínicas, el 90%, lo comentaba muy bien el doctor Mayol, estamos con el ordenador metiendo datos dentro del ordenador y no asistiendo al paciente, y es algo que es hoy por hoy ya solventable. De hecho, ya sé que existen tecnologías que están probando ya al respecto. Y Jesús, en el mundo de la neurología, bueno, decir que estaba curioseando un poco en cuanto a la sociedad, lo que hacéis en las sociedades en general. Me asombró ver que la sociedad de neurología es de los 40, es decir, es una sociedad realmente también veterana. No sé por qué os tenía como una sociedad, vamos a decir, más posterior, ¿no? Porque dada la complejidad del sistema nervioso y la diversidad de patologías que existen, etcétera, yo entiendo que compartirás algunas de las claves en cuanto a los retos que se han comentado, pero desde tu punto de vista, ¿hay algo diferencial en el mundo de la neurología? Bueno, en el mundo de la neurología, estamos en el siglo de la neurología. El siglo pasado fue el del cerebro y ahora estamos sufriendo una auténtica revolución. Claro, podemos hablar de devices, podemos hablar de millones de cosas que están cambiando la vida de los pacientes neurológicos y para nosotros no es el futuro, estamos hablando de presente. Entonces, desde la consulta, que ya, por ejemplo, nosotros estamos probando el sistema Scribe, que es precisamente lo que estáis comentando. Nosotros hablamos con el paciente y ya nos sale la historia clínica hecha y el informe hecho sin necesidad de teclear nada. Luego hay que corregirlo, pide las pruebas y te da acceso al MUP para poner ahí. Es decir, que es tecnología que existe ahora mismo, que luego yo también tengo una crítica hacia nosotros los médicos.
Claro, nosotros desde la carrera, y muchos, como a mí pasa igual que a Julio, desde pequeño quise ser neurólogo. Claro, nuestro cerebro se transforma en un cerebro de médicos, que es muy distinto a un cerebro de ingenieros, que quiere todo. Pero ¿cómo hay dudas en el diagnóstico? Es que somos médicos, tú eres ingeniero. O el cerebro de, por ejemplo, los que están en el startup, que el fracaso están dentro y que entienden que la evolución... Nosotros estamos acostumbrados a algo funciona o no funciona. Medicina basada en la evidencia que aportó, pero también hizo daño en la práctica clínica, quitando la personalización terapéutica. Esto que nos ha hecho a nosotros, que muchas veces cuando te presentan una nueva herramienta que puede ser muy útil dentro de 3 años, si tú la empiezas a utilizar en la consulta y dices, esto es una basura, no sirve para nada, me hace perder mucho más el tiempo, y no tenemos esta mentalidad de que nosotros podemos formar parte del equipo, que es lo que reclamamos, pero formar parte del equipo supone dedicarle tiempo y ayudar a las otras personas a que desarrollen esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, en neurología la historia clínica es absolutamente la base del diagnóstico. Claro, un sistema de inteligencia artificial te simplifica a día de hoy mucho la historia clínica. ¿Cuál es mi lucha? No decir que no funciona, sino hablar para que sea capaz de extractar los elementos fundamentales de la historia clínica. Para nosotros, dentro de la Sociedad Española de Neurología, es tan importante las nuevas tecnologías que hemos creado. Cuando vine presidente, tengo un vicepresidente que es David Ezpeleta, que específicamente se dedica a las nuevas tecnologías. En Sevilla, que es nuestro segundo congreso que vamos a hacer, va a haber un rincón de startups donde van a venir todas las empresas a presentar y a colaborar con los neurólogos para ver las posibilidades que tienen de desarrollo en colaboración directamente con los clínicos. Y hemos generado una financiación discreta, porque son una sociedad científica, presentan sus proyectos y lo financiamos desde la Sociedad Española de Neurología, los proyectos que consideramos que pueden aportar. Nosotros creemos que esto es el presente y que como neurólogos y como sociedad científica tenemos que estar y tenemos que ser activos a la hora de colaborar y no esperar a que vengan a nosotros, sino ir nosotros directamente a ellos. Y luego otro tema que también se ha tocado, que me parece fundamental desde el punto de vista de la neurología, es que hay que tener cuidado, y por eso otra línea que tenemos es la de los neuroderechos. Es decir, todas estas nuevas tecnologías conllevan unos riesgos. Muchas veces el ser humano intenta solucionar los riesgos cuando ya han ocurrido las catástrofes. Entonces, en el mismo sentido que estamos en el siglo de la prevención, ¿no?, pues también queremos prevenir todos estos riesgos que pueden suponer las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los datos de los pacientes de Parkinson con estimulación cerebral profunda ahora mismo, afortunadamente, ya no tienen que venir al hospital. Le llegan al médico y desde su consulta, mi compañero de trastornos de movimiento pues le va regulando la estimulación cerebral profunda, lo cual es una auténtica maravilla. Vamos, le cambias a alguien que está en Albacete, no tiene que venir, en este caso, a la Fundación Jiménez Díaz. Pero claro, esos son unos datos que están llegando, son datos privados y tenemos que tener muy claro que hay que legislar para evitar que estos datos pues, puedan difundirse o utilizarse en un sentido negativo. El tema de los datos, no voy a haceros preguntas ahora sobre el tema de datos, aunque si nos da tiempo sí que estaría bien tratar, porque además viene un tsunami con todo el tema del espacio europeo de datos sanitario y todo el tema de los Health Data Access Bodies, etcétera. Bueno, hay buenas perspectivas, veremos si se pueden cumplir. Yo, de todas formas, veo que hay un riesgo, y esto lo hemos comentado en conversaciones previas, hay un riesgo muy grande en cuanto a la adopción de las tecnologías que tiene que ver con los propios profesionales, con esa inversión que se hace en formación, una formación que es complicada, que además es a veces un poco volátil, en el sentido de que las tecnologías se mueven a una velocidad y tiene que haber una formación continua. En conversaciones que hemos tenido previamente ha habido un denominador común en el factor profesional y en el factor del profesional continuamente formado y continuamente motivado, ¿no?, para trabajar con las tecnologías. José, me comentabas que a mí me ha sorprendido que en tu equipo cuentas con 4 robots para lo que es la práctica de la cirugía con los pacientes, pero contáis con 5 para formación, ¿no? Ahí es un ratio bastante interesante y para mí bastante llamativo. Y comentabas la dificultad, lo difícil que es formar a profesionales, lo fácil que es que un profesional se vaya y lo difícil que es hacer que un profesional vuelva, ¿no? ¿Qué cambios estructurales o qué cambios crees que tenemos que hacer para que todo ese capital en formación que estáis acumulando no se difumine? Bueno, la verdad es que yo creo que esta pregunta también mis compañeros, que además los 3 tienen un cargo de gestión superior, yo soy jefe de sección, pero yo creo que lo primero es, esto nos lleva a un concepto
que es la famosa retención del talento. No confundamos retención con secuestro del talento, lo digo porque en los últimos días ha habido alguna ocurrencia y la política sanitaria no puede ser objeto de ocurrencias que aparecen de un día para otro. Lo digo porque alguna cosa se ha comentado que precisamente, más allá de una ocurrencia, pues bueno, probablemente sea objeto de una consulta a mi compañero neurólogo u otra especialidad también supratentorial. La retención del talento, yo creo que hay dos palabras clave. Una es la confianza y la otra es la sinceridad. Yo creo que el talento se nutre de la confianza. Si tú tienes un profesional joven en desarrollo y le aseguras que va a tener un plan, si tienes un plan, esa persona la fidelizas. Y asumes, como todo en la vida, ¿no? Es decir, una persona de talento, una cirujana, un cirujano de talento, se puede ir, pero haz que se vuelva para volver. Por otro lado, hablaba de sinceridad. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos en España 7.500 neurocirujanos? No. ¿Necesitamos 250 cirujanos torácicos por comunidad autónoma? Tampoco. Entonces, dejar claro qué es lo que se necesita. Por otro lado, hay una serie de estrategias administrativas que son víctimas del cortoplacismo, es decir, hay que acabar con las ofertas públicas de empleo. ¿Por qué? Porque probablemente en menor escala, pero estos tres compañeros no pueden diseñar su equipo. No puedes seleccionar a los mejores, no puedes fomentar la competitividad, ni puedes asegurarle a ese profesional joven que tiene un plan, que tienes un plan para él o para ella. No puedes garantizarle confianza, con lo cual el talento lo pierdes. Por otro lado, la carrera profesional, tal y como está reconocida en el sistema público de salud, es una broma. Es un checklist de cursos de dudosa valía en los cuales por encima de todo, está el factor tiempo. Es decir, no sé, ¿los médicos somos como el vino? No. Vamos a ser serios, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas, que es los procesos de creación de los equipos, tienen que cambiar. Porque si no tienes un equipo, no tienes un proyecto. Si no tienes personas, no tienes un equipo. Y en segundo lugar, me has preguntado, bueno, y que si la gente quiere volver, pues seamos sinceros. ¿A qué vuelven? Tienen que volver con un plan. Empieza a haber algunos casos. Yo hace unos años trabajaba en el Hospital Clínic. Se recuperó una persona extremadamente valiosa para la innovación que venía del área del cardiovascular, estaba en Canadá y se le pudo recuperar porque se le ofreció un plan concreto, venía a una cosa y se asumían las diferencias de un sistema sanitario que no es el nuestro y se asumía que podía haber un proceso de adaptación, pero venía con una misión. Eso es fundamental porque no voy a hablar de retribución, porque eso es imposible, a no ser que tengamos otra ocurrencia que sería muy bienvenida por nuestra parte. Pero bueno, en cualquier caso, pues yo creo que esas son las bases desde mi punto de vista, pero yo creo que mis compañeros, que creo, insisto, tienen cargos de responsabilidad más altos, pueden corroborar, discutir o dar su opinión, porque creo que sería muy interesante. Si queréis responderle, vamos, yo no os paro, ¿eh? Sí, no, vamos, yo de acuerdo totalmente con lo que ha dicho. De hecho, las sociedades científicas, desde FACME, que vamos, yo estoy también en FACME, y somos todas las sociedades científicas en una. Y precisamente eso lo que hemos hecho es una auditoría de cuántos necesitamos para el proyecto 2030, porque claro, hay asimetrías que pueden sobrarte de unos y luego faltarte de otros. Y luego lo fundamental, tú lo has comentado muy bien, a mí se me fueron 3 residentes excepcionales a otro país, porque formamos gente de muy buena, se lo rifan fuera y nos quedamos porque no les podemos ofertar una estabilidad, porque no la tenemos. Entonces, lo fundamental es eso, tener esa posibilidad, uno, de elegir el equipo, pero luego de tener una seguridad de que puedes mantener ese equipo en condiciones. Y Julián, tú me comentabas que me pareció una historia fascinante, ¿no?, del Tratado de Cardiología de Braunwald, ¿no?, que ya va en la 12ª edición. Más este señor sigue vivo, ¿no? Tiene 95 años 95 y está, años. dice, en plena forma y sigue atendiendo congresos, etcétera. Es Se ve que se espectacular. cuida bien. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y me comentabas cómo este señor, bueno, pues
hace 12 ediciones de su tratado, ¿no? Decide hacer un tratado en el que acumula todo el conocimiento que existe en la cardiología de forma que sea accesible para otros cardiólogos, ¿no? Una generosidad total, ¿no? Y bueno, comentabas cómo ese tratado todavía pues, es el libro de referencia. Luego también hablábamos del Vademecum, ¿no? Decíamos que ahora está online, se pueden ver, pero comentabas pues, cómo el ver las interferencias entre diferentes fármacos, etcétera, sigue siendo un tema realmente complicado, ¿no? Y hablábamos, y para mí llegabas a un punto importante, y es que estamos hablando de profesionales formados, porque no hay peor cosa que tener profesionales que no tienen una formación continua. Y para ello las tecnologías, aparte de estar formados en las tecnologías deben apoyar, deben de ser un mecanismo, ¿no? Y yo creo que te veo bastante optimista, y me alegro mucho, en el papel que pueden tener tecnologías ahora como la inteligencia artificial en trabajar todos estos corpus que existen, ¿no? De conocimiento, y tener agentes o tener medios que vayan facilitando esa formación continua de los profesionales. ¿Es así? Sí, me ves optimista porque soy optimista, pero soy una historia de fracasos. Te contaría iniciativas que hemos intentado hablar con 5 ministros y que no la han entendido, y que seguro que si os propongo a vosotros, oye, ¿os gustaría tener vuestra historia sociosanitaria aquí y reunir toda la información sanitaria que habéis tenido en todos los países donde habéis estado? Diríais todos sí. Pues ni 4 ministros de Sanidad ni uno de Ciencia lo han entendido. Bueno, otro sí, lo quiso poner en marcha, pero no pudo. Pero yendo a esto, no sé si os pasará lo mismo en Tecnalia, pero en los hospitales, los caracteres de los profesionales, que somos la pera, porque nos podrían cada 4 años evaluar, y al que no funciona bien, echar. Mirar la hemeroteca, a ver si encontráis algún jefe de servicio que hayan echado. Con lo cual, somos así. Pero somos muy distintos, y te decía, no sé si pasará en Tecnalia los neurólogos, por ejemplo, y los cardiólogos. Fíjate qué prevenido Jesús, cómo es, tan prudente. Oye, nosotros vemos el infarto, aquí se mete el catéter en la arteria, se abre la arteria, y ellos están con el cerebro. No, espera, que puede producir. Pero es mucho más así importante que el vamos. corazón. Pero entonces, Es lo que somos nosotros. ¿Sabes? ahora, poniendo un poco de picante y centrándonos, vamos a ver. Tú tienes el Brainwall, y el Brainwall no es MDR. Nadie lo ha puesto como un MDR, y lo abres y tienes ahí toda la información y puedes tratar. Y nadie pone. Cuando empezaron los periódicos, cuando empezó la radio, cuando empezó la televisión, todo el mundo decía, ay, ahora se va a perder la transmisión del conocimiento de padres a hijos, se van a decir mentiras, ya no va a ser. Está pasando lo mismo. Es decir, yo creo que esto hay que impulsarlo, y ojo con la regulación, y ojo con los datos. Porque si hablamos de los silos que tenemos nosotros, ha aparecido un nuevo silo, que es el de los propietarios de los datos, que muchas veces están relacionados con digitalización, con informáticos de la salud, y perdón porque lo diga así de claro, oye, que te encuentras con un tope de seguridad y dices, pero si me están llegando WhatsApp y me están llegando correos de todos mis datos que están por ahí, de bancos, de tal y cual. Oye, tampoco pasa nada. Es decir, si tú das tu autorización a una organización y luego la hackean, oye, pues mala suerte, pero no vamos por eso a frenar el conocimiento. Entonces, lo que quería decirte con el ejemplo del libro es que tú tienes ahí toda la información y todo el mundo puede coger y abrir el libro. Lo que habrá que buscar es que no lo utilicen personas que no están capacitadas para poner en práctica eso. Entonces, quiero poner un punto de reflexión sobre 2 cosas. Una, el egoísmo de los datos. O sea, los datos tienen que ser de todos, y la ventaja de haberlos tenido aquí, cada uno de nosotros, sería que serían, ¿de quién pertenecen los datos de salud míos? A mí. Y yo puedo decir, los dono a Tecnalia porque están estudiando una serie de proyectos que a mí me interesan. O los dono a... Pero no que tengamos que estar en el hospital, no sé si os pasará a vosotros, pidiendo, por favor, oye, danos datos para que nosotros podamos analizar resultados en salud, ¿no? Y la regulación, estoy de acuerdo, pero hay que encontrar un equilibrio. Un equilibrio que no frene el desarrollo, porque es que si no, a lo mejor pues nos van a adelantar por la derecha o por la izquierda. Y ya no es que nuestro orgullo nos diga, no he quedado esta vez el primero, ni el segundo, ni el tercero. No, es que mucha gente se puede beneficiar, como el ejemplo de la viruela, del desarrollo, y no nos gustaría que por retrasos esto no llegara, ¿no?, a los pacientes, a las personas.
Por lo tanto, optimista pero realista, ¿no? Bueno, es que claro, importante, hay que serlo. Sí, importante. sí. Y Carlos, tú eres para mí un ejemplo de persona interdisciplinar, ¿no? Me contabas un poco cómo empezaste en el 98 y tal, y bueno, estás ahí, vamos, directamente metido en todo el mundo de la neumología, la cirugía torácica, etcétera, y entiendo que es un campo además muy interdisciplinar. Comentábamos un poco los retos, ¿no? específicos de la interdisciplinariedad, porque siempre hablamos de lo bonito, de la multidisciplinaridad, de lo que aporta, pero claro, eso también presenta unos retos importantes, ¿no? en esta capacitación de profesionales, en esta adopción de las tecnologías, y esos son retos que entiendo que muchas veces detienen, ¿no? esta innovación y esta adopción de tecnologías que realmente luego pueden hacer mucho bien. Totalmente. Eso, a ver, yo me encontré, lo comentábamos antes, el reto que te metías tú a hacer una cosa en programación en Lisp, para entre comillas, inteligencia artificial, aquel Lisp y aquellos ordenadores que tienen la potencia que tenían. Y yo era médico, tenía un tope, no tenía con quién consultar. Entonces, tiene que haber una coordinación. Esto es como la cadena de una bici. Necesitas a los profesionales de la salud, por supuesto, a los médicos. Y desde luego, para estas cosas también necesitas un partner que te ayude, pues empresas como Tecnalia, etcétera y demás, gente especializada y profesionales en ese tema, que tú les dirijas para que te hagan lo que tú quieres o piensas, o te asesoren también, es decir, y a su vez necesitas la parte pues de dirección y demás que nos permita precisamente integrar esas herramientas y utilizar los datos. Eso es fundamental, tenemos que trabajar en conjunto y es necesario trabajar la parte asistencial y formativa del hospital, la parte de universidad y la parte de industria. Es fundamental y tienen que estar integradas. Empieza ya a haber cada vez más ingenieros dentro de los hospitales, etcétera. Se empieza ya a plantear, y no a plantear, ya está la figura, de hecho en el SERMAS sé que lo están haciendo, ya tenemos ingenieros dentro del hospital y es verdad que hay nuevas carreras relacionadas con este tema precisamente para esto, pero necesitamos trabajar en conjunto y ya obviamente entre los distintos compañeros. Como bien decías, esos datos son fundamentales. Tenemos que tener un acceso global a todos los datos y tenemos que mejorar la calidad de los datos, porque claro, vosotros mismos lo decíais, yo cuando he hablado con gente que se dedicaba a desarrollo de historia clínica y demás, y de hecho nosotros participamos en el desarrollo de una historia clínica que luego nos implantó. Pero, ¿qué pasaba? Que la historia clínica que hicimos nosotros hacía en el año 2009, o sea, venía un paciente, se iba con todas las citas dadas, tenías que darse un botón, metías tus protocolos correspondientes y simplemente una automatización, no necesitas una inteligencia artificial. Es decir, cuando vengan y vaya a pedir este protocolo, pues haces esto, tal, tal y tal. Y lo haces inmediatamente. Eso es algo que necesitamos implementarlo, es algo que se necesita concienciar. Lo comentabais con el ministro, eso mismo es lo que se ha aprobado por la Unión Europea, lo que es el compartir los datos médicos a nivel europeo, es decir, que tengamos acceso a todos los datos de todos los miembros de la Unión Europea. Pero claro, tienes que luchar contra muchas cosas. La parte legislativa ya está establecida por la Unión Europea. Es verdad que, si no recuerdo mal, esos datos, salvo que tú digas lo contrario, ya se pueden utilizar. Tiene que ser el paciente el que diga no quiero esto, para que no se puedan utilizar. Con lo cual ya es un paso muy importante y de eso luchamos mucho. Tuvimos una reunión en el INCIBE con la Unión Europea precisamente diciendo eso. Uno, contad con los médicos, porque lo has comentado antes muy bien. En todas las reuniones previas a esa, ¿sabéis con cuántos médicos se contó? Con ninguno. Con ninguno. Eran todos gerentes, ingenieros, industria, ni un solo médico. Todos los proyectos que luego se han establecido y se han dado por la Unión Europea, ese presupuesto que comentaban previamente, que era tan grande, todos esos proyectos hemos preguntado a las sociedades científicas, oye, ¿algún miembro vuestro porque todas las sociedades científicas ya tenemos áreas específicas para digitalización, para nuevas tecnologías y demás? Ninguno de los de las sociedades estaba metido en esos temas. Ninguno. Entonces, es muy importante que primero colaboren con las sociedades científicas, con los profesionales que tienen más experiencia en eso y en base a eso se colabore y se desarrollen proyectos. Porque luego, ¿qué pasó? Las historias clínicas electrónicas que comentamos que nos han metido en el hospital, nadie mete todos los datos porque es imposible, son muy poco user-friendly en este caso
Y ellos mismos ahora, cuando tienen que utilizar la exportación de datos y más, te confiesan que no son útiles, que les dan muchos problemas para acceder a esos datos. Y se pierden muchos datos o se replican. Entonces, es algo que es fundamental la colaboración multidisciplinar, ya no solo entre médicos, sino entre diferentes disciplinas. No, completamente de acuerdo. Y Jesús, a los tecnólogos como yo, si hay, y me vais a perdonar por el corazón y por los pulmones y por todo, pero si a los tecnólogos como yo, si hay algo que nos fascina al cuerpo humano es el cerebro y el sistema nervioso. De hecho, llevamos décadas imitando en nuestras arquitecturas el primer perceptrón, la primera neurona artificial. Vamos imitando de forma muy torpe, ¿no?, todo lo que la biología, nuestra propia biología ya produce, ¿no? Y vemos una complejidad enorme y es un mundo que realmente nos fascina. Entiendo que también los profesionales en la neurología hay tantos cambios disruptivos en cuanto a tecnologías, etcétera. A veces en la propia Tecnalia estamos envueltos en algún proyecto que la verdad es que es prácticamente para mi ciencia ficción, tengo que decir. Entiendo que también tiene que haber unos retos muy profundos, ¿no?, de mantenimiento del conocimiento, de ir adoptando soluciones e ir avanzando en ese camino. Vamos, es un reto brutal, lo comentaba un poco al principio. De los avances más importantes son los que están ocurriendo precisamente asociados a las enfermedades neurológicas. Ejemplo es GER, ¿no? Gracias a todos los avances como una persona amputada de las dos piernas, pues gracias a las neuroprótesis ahora mismo están dando, pues gracias a la velocidad de la conducción de los nuevos materiales, que realmente es lo que lo ha cambiado. O como ahora mismo los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que no es futuro, es presente por medio de una placa de electrodos y la actividad eléctrica cerebral, pues pueden comunicarse sin necesidad de utilizar los ojos delante de una pantalla. O como las personas que están ciegas se les puede transmitir directamente la información visual al lóbulo occipital y aunque vean pixelados vuelven a ver otra vez. O vamos, ya lo vemos como normal, porque lo bueno que tiene el cerebro humano es que todos los cambios los normaliza y te parece que el móvil ha existido toda la vida, vamos. De hecho, yo tengo recuerdos de la residencia y teníamos móviles, pero tengo recuerdos del colegio como si tuviera móvil y no existía el móvil en el colegio. O sea, que ya tu cerebro lo normaliza y te parece que lo has tenido siempre. Como todas estas tecnologías ahora mismo están cambiando la vida de los pacientes y les está haciendo que sea normal. Y esto es presente, no es futuro. ¿Cuál es el problema fundamental? Que al final queremos llegar a todo el mundo y yo creo que esto ya se inventó hace muchísimo tiempo. No todos tenemos perfil de gestores, no todos tenemos perfil docente, aunque a todos nos gusta ser profesor de la universidad, pero hay personas que no tienen perfil docente. Lo mismo que desgraciadamente cada vez tenemos menos personas que tengan perfil de investigación dentro de los médicos. Y tampoco tenemos todos perfil de adaptarnos a las nuevas tecnologías o poder entrar en diálogo con vosotros y buscar una aplicabilidad a algo que en principio se ha creado y a lo mejor no la tiene. A lo mejor no la tiene ahora, la tiene dentro de 2 años. Sí. Que no es un visionario, esta capacidad creativa que tiene todo el ser humano, pero que está aplicada a un objeto en concreto, que son las personas que sufren enfermedades de todo tipo, ahora mismo neurológicas. Tiene que haber personas que se dediquen específicamente a eso y esos tienen que enseñarnos a los demás. Esto de formación de formadores, que ya lo aprendió la industria farmacéutica hace muchísimos años, es como tiene que ser. No todos podemos enseñar a los demás. Si no lo entiende, alguien no lo entiende, no va a poder entrar en relación con vosotros. Pero es que ahora mismo en neurología, como comentaba, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Es un presente que se está aplicando ya en muchos sitios en Estados Unidos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entre todos? Pues realmente, como esto no hay que hacer ensayos clínicos porque no puedes hacer un ensayo aleatorizado a doble ciego con muchas de las nuevas tecnologías, es realmente ver el grupo de pacientes donde se puede aplicar y de manera progresiva implementarlo y por economía de escala al final el precio muy alto se transforma en un precio mucho más bajo cuando lo aplicas muchísimo más. Pero desde el punto de vista formativo, yo sí que creo que tiene que ser en este sentido. No todos, sino unas determinadas personas. Son el propio neurólogo que lo ha visto es el que le tiene que dar la charla al resto de los neurólogos. Porque si no, vas allí y no te enteras absolutamente de nada. Y es un poco como veo la formación dentro de las nuevas tecnologías, igual que lo veo en otros aspectos dentro de la medicina. No sé si vamos bien de tiempo. Tenemos, sí, tenemos 11 minutos, fantástico. Fíjate, estaba mirando allí y decía, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues me gustaría ir cerrando y os quiero lanzar pues una pregunta un poco al aire, ¿vale? La próxima mesa va a ser de soluciones
y la siguiente va a hablar de la innovación, de la capacidad de integrar innovación, etcétera. Desde vuestro punto de vista, y lo que os pediría es, unas cuantas ideas, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Dónde pediríais a los que diseñan soluciones que se centrasen en vuestra propia práctica? ¿Dónde creéis que están esos problemas que son nucleares y que además se pueden resolver? Porque claro, problemas que no se pueden resolver, muchos, ¿vale? A nosotros muchas veces en el mundo de la inteligencia artificial nos dicen que si somos tan listos, ¿por qué no acertamos el resultado de la próxima lotería o algo así, ¿no? Y claro, tenemos que empezar a explicar que la predicción, tiene unos límites y que hay unos ciertos fenómenos que son totalmente random y que son imposibles de predecir. Así que, yendo a temas que os parecen que son nucleares y que pueden ser resueltos en un horizonte temporal razonable, empezando por ti, Julián, a la siguiente mesa de soluciones y en general a quien nos esté escuchando, ¿qué le plantearíais? Bueno, yo he comentado la primera parte, que era lo de la historia cuando estamos tú y yo hablando, que eso ya lo ha comentado muy bien, y eso, aunque no sea inteligencia artificial, es fundamental, pero ahora estamos ya trabajando en cosas. Probablemente sea, no sé, está Ignacio aquí, la próxima historia de fracaso. Yo creo que esta vez tendremos éxito. Julio, ¿cada cuánto tiempo se tiene éxito? Se llama Cardiomentor. Entonces, es un poco lo que necesitamos. Es decir, tú tienes algo que te ayuda a estar actualizado. Porque al principio ibas al Index Médicos para tener información, unos libros que había en la biblioteca, mirabas, pues fibrilación auricular, aquí, 3 artículos, mirabas en... Ahora la información que reciben los médicos es tan apabullante que mantenerte actualizado es que prácticamente imposible. Entonces, queremos que se vuelque toda la información en algo que te pueda, ese libro que te habla respondiéndote a las preguntas, pero que tú tengas la seguridad de que no está contaminado, que no está contaminado ni que existen sesgos, que sea un libro purista desde el punto de vista del conocimiento y la bondad de la medicina, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Y eso va a unir, por ejemplo, como soy práctico, hacer la prueba con 3 medicamentos que toméis. Hay gente que está tomando 15. Coger los prospectos, lo que comentabas antes, y ver las incompatibilidades. Los vais a cerrar y vais a dejar de tomar alguno de ellos seguro. Pues claro, imaginaros el conocimiento que va a aportar el que nosotros tengamos ese input de las combinaciones y luego tengamos acceso a los resultados. Y podamos saber cuándo ha habido problemas y cuándo no. Y claro, Cardiomentor lo vemos inicialmente como formativo, pero sabemos que va a poder aprender, resultado, error, y va a hacer lo que decían Jesús y Julio, va a empezar a rompernos conceptos fundamentales. Yo, si hubiera dicho en un examen en mi época que la úlcera gástrica era un bichito que se llama Helicobacter, a que no hubiera probado ninguno de nosotros. Pues esto es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, que esa es mi ilusión y espero que este proyecto sea de éxito. Lo intentaremos desde luego. ¿Y Carlos? Pues a ver, yo creo la parte formativa lo ha explicado súper bien. Otra parte es la estandarización de los sistemas. Hay mucho problema para meter diferentes sistemas en el hospital y esto es algo que es a nivel vuestro, a nivel de industria, hablar el mismo idioma, simplificar las cosas. Una tercera parte sería depurar muy bien esa información, como has comentado, a todos los niveles. Tener los datos, si están mal, puedes tener el mejor motor de inteligencia artificial que quieras, te va a dar resultados erróneos si se nutre de datos malos. Y la otra parte es, desde luego, o sea, pues eso, simplificar los sistemas. Es verdad que ahora ya son muy user-friendly, la mayoría de los que se han desarrollado, pero uno de los principales fracasos que hubo, los primeros sistemas expertos y sistemas de inteligencia artificial, era el tiempo que te quitaba en consulta. Eso yo creo que ya está solventado, pero tiene que ser un sistema que se integre, que tú no te enteres que lo estás usando y que te dé un servicio que desde luego lo notes, que te aporte ese valor, que le dediques el tiempo al paciente. José. Bueno, primero, Julio lo ha mencionado antes, doctor Villacastín. Por supuesto, Open Data, sin duda. O sea, nosotros cuando utilizamos el robot le estamos dando datos y datos y datos
a la empresa que hace el robot y no... Vale, eso estaría bien, podemos hablar. ¿Qué va a decir el cirujano? No, el robot tal, interoperabilidad tal. No, yo voy a ir a una cosa mucho más sencilla, porque además estoy representando a la Asociación Española de Cirugía. Uno de los problemas de salud más importantes que tenemos es la infección de la herida quirúrgica, que es un problema que no está resuelto en ninguna subespecialidad. Entonces yo necesito que la industria me ayude, porque sabemos las medidas que funcionan, la OMS se pronuncia, CDC se pronuncia, veintitantas. Oye, vamos a buscar paquetes, bundles, ¿no? 5, 6, además son sinérgicas. No las cumplimos, no medimos. Necesitamos algo que nos permita adelantarnos a que esto vaya a suceder, pero sobre todo que facilite la toma de decisiones y que, sin que yo me dé cuenta, yo esté previniendo, porque sé que hay medidas que funcionan, pero es que no las usamos. Y ese es mi reto. Es una cosa tan sencilla. Es la infección adquirida en un hospital más frecuente que hay, con mucha diferencia, con un rango de coste de cada una de las pequeñas infecciones que va desde 900 a 39.000 euros por infección superficial de la herida quirúrgica. Ahí lo dejo. Muy bien, concreto. Jesús. Sí, bueno, si me permitís tres rápido. Sí. Uno, la prevención. No funcionan las campañas de prevención. Se puede prevenir el 90% de los ictus, el 40% del Alzheimer. Yo creo que hay que utilizar la inteligencia artificial para detectar esos pacientes de riesgo e ir activamente hacia ellos con su médico de atención primaria, incluso desde los hospitales, para ponerles ya las medidas preventivas, detectarlos aunque ellos no lo sepan, por analíticas, porque son hipertensos y lo tenemos en las historias clínicas y en los datos. Esto es uno de los retos que yo creo que es fundamental, porque si no el sistema no es sostenible, si no prevenimos. El siguiente son las enfermedades raras. Muchas de ellas la inteligencia artificial se puede utilizar no solo para detectarlas, sino también para... Es muy difícil hacer ensayos clínicos, pero sí para diseñar estructuras previas al ensayo clínico para que no tengan un coste tan alto. Y la industria farmacéutica, que ya está apostando, apueste todavía más por el grupo de las enfermedades raras. Y la tercera, reto que veo complicado, pero que es bonito, es de la básica a la clínica. Después de 20 años hemos sido capaces de entendernos y estamos viviendo los resultados en todas nuestras especialidades. Conseguir lo mismo desde los que os dedicáis a la tecnología y a la clínica, es decir, acercarnos como nos acercamos a los básicos de manera progresiva para también obtener resultados en un futuro y que no haya técnicas que se están haciendo en un determinado sitio y que nunca van a tener éxito porque ningún médico se ha dado cuenta que lo puede aplicar en su consulta. Pues cerramos aquí, todavía tenemos un poco de tiempo. Yo, sin más, trasladaría una reflexión, ligando un poco todo lo que habéis comentado. Hay un factor aquí fundamental, que es el del profesional bien formado, capacitado, al día, y además que sea proclive a incorporar nuevas tecnologías, que ese también el aspecto cultural es importante. También habéis hablado mucho del dato. El dato ha salido continuamente, un dato de calidad, un dato que nos permita construir soluciones realistas y realmente confiables, ¿no? Yo creo que en el tema del dato no hemos abierto ese melón, porque podríamos estar aquí no 2 minutos más, sino 25. Pero bueno, todos somos conscientes de las conversaciones que hemos tenido. Posiblemente vamos a un escenario bastante más optimista del que tenemos ahora, gracias a unas regulaciones que, bueno, pues creemos que con todos los pros y cons que pueden tener, pero tienen unos pros muy grandes, lo que viene en los próximos años. Pero también tenemos barreras para la utilización del dato, ¿no? Que hablábamos que estamos regalando nuestros datos continuamente en todo tipo de dispositivos a empresas privadas y, sin embargo, no somos capaces de actuar, ¿no? con los datos en soluciones que además os permitan focalizaros en lo que realmente aportáis valor, que es en la práctica clínica diaria. Daros las gracias, animaros a que sigáis desde vuestras diferentes sociedades haciendo esa labor que hacéis en las sociedades científicas, que es fundamental, y deciros que es un auténtico placer trabajar con todos vosotros y bueno, pues esperamos que en los próximos años, si volvemos a hacer este evento, tengamos alguna buena noticia, ¿no? De que alguna de las cosas que hemos intentado pues haya funcionado. Muchas gracias.